¿Qué pasa, pájaro diabólico? Pues mira, tenemos aquí del otro vídeo que hicimos. Este va a ser un vídeo cortillo. Y vamos a probar a esquejar, ¿vale? Entonces, ahora mismo es la mejor época para esquejar, ni mucho menos. Sobre todo esto porque esto empieza a estar muy parado. De todas maneras, lo que vamos a hacer es lo que hacemos con todo, puesto que ya lo hemos cortado y no lo podemos tener en agua y tenemos que poder. Vamos primero a limpiar. Limpio y voy a empezar. Esto es a cada más solo, ¿vale? Estamos quitándole la tierrecilla, los pegotillos de coser, vale, y vamos a volverla a su sitio. Vamos a coger este que es el más grande y lo clavamos y rellenamos. Aquí ya esto no se va a mover absolutamente nada, ¿vale? De todas maneras, vale, vamos. Lo veis ahí, este es un poco torcido, pero es lo que toca. La mesa está torcida, pues seguimos todos torcidos. Esto está, o este no es, vale. Esto está rotín, ¿vale? Como podéis ver. Y como está muy bien este esquejador profesional, lo que vamos a hacerle es un apañejo, que simplemente pues para que esté un poquito mejor cerrado, no es otra cosa. Lo hacemos con cinta aislante, le vamos a poner un trocito aquí, más o menos que esté en cara el uno con el otro. Encaramos. Si lo saco con la cámara flipa ya como se ve bien. Encaramos. A lo mejor ahora no va, pero ¡oh! Ah, perfecto. Y este ya lo tendríamos, vale. Luego tenemos tres. Estos tres los vamos a hacer simplemente en tierra, ¿vale? Esto es tierra que... De aquí, esta es la tierra que nos sobró de quitar para descubrir el Nevari. Pero lo que vamos a coger, pues, tierra de semillero, que nos va a hacer la misma función, ¿vale? Y vamos a dejarlo porque con esto podemos hacer un bosqueje que se quedará hecho así. Bueno, la rompemos un poquito antes de que vaya cayendo. Y si vemos, ya sabéis, si vemos luego que empieza a florecer por bien y si vemos que se arruga todo, pues oye, pues más. Pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. Hemos dejado uno que casi seguro que funcionará, que será este de aquí. Este casi seguro va a funcionar. Vale, veremos aquí este. ¿Vale? Entonces, vamos a coger uno. Este es súper verdecillo. Dos. Este está un poquito más dignificado. Tres. Este. Y este pues meterlo por meterlo. Pero bueno. Vamos a apretarlo un poquillo. Y lo vamos a dejar en un sitio fuera de corriente. Totalmente, este se mueve mucho. Te auguro mal, te auguro el mal. Y entonces pues vamos a pasar a regarlo, ¿vale? Y a dejarlo en su situación. Pues mi regaderuchi. Bueno, pues lo he dicho, vamos a empezar a regarlo. Estos van a tener un riego diario. Aquí la temperatura pues no es que sea altísima, pero o sea, no es un invernadero, pero sí que se queda muchísima humedad por todo lo que hay. Y aparte aguantan muy bien
Claro, aquí lo tenemos ya, los dos bien rayadicos. Y vamos ya de paso a regar todo lo demás. Bueno, pájaro, estamos aquí otra vez. Ay, mira, aquí tenemos detrás de al lado de estos dos manzanas de semillas y estos almendros de semillas tenemos los esquejes de Arce palmatum Anthro purpureum que cortamos. Estamos a 11:28 del 21 del 3 de marzo. Está nublado, 18 de máxima, 7 de mínima. Cuidado con los charles. Volvemos aquí. Lo que tenemos, ¿vale? La cúpula ya se la quité hace unos días, que la tenemos aquí, ¿vale? Podría hacer, ay mira, vamos a quitar la cúpula. ¿Qué tenemos aquí? Sí, qué bonito, no sé qué, no sé cuánto. No vamos a hacer eso, ¿vale? Porque ya lo miré, lo quité, pero no tenía tiempo para grabar. Entonces, vemos que aquí ya está brotando. Vemos que aquí no está brotando. Vemos aquí, no te muevas, el corte justo de que ese palo es para cortarlo, porque ha ido retranqueando para abajo hasta aquí. Entonces esto está muerto. Vemos que ahí abajo también está empezando a brotar. Y luego podemos ver aquí una raíz, aquí otra raíz. Hay un bichico. Bicho, enfócate. Que sale por YouTube, muchachos. Ahí está. Y por aquí abajo también vemos raíces. Vale, entonces sabemos que han raízado, pero no lo vamos a sacar de aquí. Lo vamos a dejar en su botecico con la cadama hasta otoño, que le haremos pues el siguiente trasplante. ¿Cómo están los otros? Pues los otros. A lo mejor me lo he cargado. Puede ser que tengamos uno menos. Mucho. Te auguro el mal. Pero bueno, no se ha movido mucho. Vale. Los otros tenemos. Uy, qué fondo verde aquí ahora para poner un fondo de esto de chroma key. Vemos los brotes que siguen estando bien. Aquí sigue sin brotar, pero este de aquí, si os fijáis en la de la izquierda, esta de aquí, está empezando a echar yema. La derecha también. Pero al plantarlo así, aunque hayan salido, no podemos ver absolutamente por ningún sitio si tiene raíces o no. ¿Vale? Entonces lo dejamos otra vez en su sitio. Este se mueve mucho. Te auguro el mal. Sin darle muchas más veces. Entonces este es lo que lo vamos a dejar aquí. Nos va a hacer unos entrenudos súper largos. ¿Qué le pasa al Arce palmatum? Que solo crece donde hay... Toma, ¿has visto que torpe? Solo crece donde están los nudos. La forma de coger y hacer esto más pequeño, aparte de coger, hacer así, aplastarlo, es que le dé mucho el sol. ¿Vale? Mira, os lo voy a explicar más gráficamente. Mira, este es el árbol madre, ¿vale? Que ya ha cogido, ha echado brote, ha sacado las hojas, está aquí fuera, le está dando el sol, pero en la parte de abajo no está dando el sol y en la parte de arriba sí, ¿vale? Podría dar más horas de sol arriba, pero por el sitio donde está no. Pero como tampoco hay más sitio, entonces, mira, por ejemplo, esto de aquí, que era este palo y este palo, ha empezado a brotar, pero mirad los entrenudos, que son pues 5 dedos. 5 dedos, 5 dedos. Este de aquí lo mismo, mira. Este 4 dedos. Entonces, ¿qué hace esto? Que no se vea como vemos esto de aquí, que va en las diferentes alturas, lo compacta y hace que se vea pues más bonito el color. Por ejemplo, en la parte de arriba sí que ha dado más, y entonces tenemos entrenudos, dos dedicos. Esto hace que tenga un aspecto como más frondoso, una compactación, y eso lo hace la insolación. Luego deciros, ya pues esto es que felicidad.
Que son flores, si vienen avispas, tendremos semillaques. Y os voy a explicar otro que tengo, ¿vale? Pero que está todo el rato al sol. Mira, no gano para producción, postproducción. Mira, este es el Acer Palmatum Disset. Pues este es la cosica que tiene las hojas así cerradas. Si os fijáis, tiene los bordes que son un poquito anaranjados. Y mirad, un dedo, un dedo, un dedo. El brote largo sí que son 2 dedos. Pero es que claro, mirad la compactación que hace compararla con la otra. Es que no tiene... Mirad aquí a lo mejor que se ven menos las hojas cruzadas. Y es que es un disparate. Vale, y esto lo hace simplemente la insolación, entonces deciros eso. Pues ya está. Luego el día de mañana, esto es una codo que intenté hacer, una coda aéreo. Entonces porque ahora si lo corto va a tirar muchísima savia por ahí, entonces nos vamos a esperar a que empiece más o menos el verano. Le vamos a hacer aquí un recorte y vamos a coger una de las 2 hojas, de las 2 ramas y haremos un injerto puente para sacarlo por aquí, que sea la primera y con la otra que sigue el árbol. No sé cuál cogeré de las 2, pero bueno. Aquí está el pino, el más famoso del canal, que tiene 4 vídeos y ya está. A lo mejor mañana se muere y no tiene más, pero ha sido el primero. Eso no se lo va a quitar nadie. Y ya está. Así que nada, pues lo dicho. Seguimos.